Y precisamente hoy quiero hablar un poquito de esto. Recuerden, es la continuación de una de las predicaciones pasadas. De hecho, no sé si vaya a dar otra. Todavía no sé, porque eso ya lo di antes. Y ahorita van a ver qué parte es, pero esta parte es creo que la de las más importantes que vimos. Y lo que estábamos viendo la vez pasada es que íbamos a hablar sobre la cruz. Y una pregunta que quizá no contesté tal cual, que se llamaba publicidad engañosa, preguntando que si la cruz es publicidad engañosa. La respuesta es corta y simple, y es que no es publicidad engañosa, porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios no engaña, dice siempre la verdad. El problema es de que nosotros, vuelvo a poner entre comillas, cristianos, luego sí hacemos publicidad engañosa. Habíamos visto en prédicas anteriores de que vendíamos un evangelio falso, en el que no íbamos a tener problemas, que nada más bastaba con pedir y todo se nos iba a dar, que si yo declaro, que si yo decreto, que si yo menciono, que si yo hago un rezo, que si yo leo unas líneas, todo eso se va a hacer realidad, porque así va a ser, cuando la Biblia no dice eso. Y es que sí es cierto, a lo mejor la Biblia no da una publicidad engañosa, no nos miente, pero muchas veces nosotros, los hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, sí lo hacemos. En la mayoría no es por gente mala, sí hay gente mala, pero en la mayoría lo hacemos por ignorancia, porque no conocemos realmente la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Y es ahí donde viene esta publicidad engañosa. Nada más repetimos lo que oímos, lo que nos conviene, lo que alguien más dijo por ahí, porque lo vi en un TikTok, en un YouTube, porque fui a un congreso y ahí dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí se crea esta publicidad engañosa. Y vimos que no era realmente una publicidad engañosa, que era algo que nos forjábamos nosotros. Después leímos unas citas de Primera de Corintios del 2 al 5, vamos a leerlo nuevamente. Dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Es decir, lo hizo simple. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Y este es el verso en el que nos estamos basando para la prédica pasada y la de hoy. No se preocupen, no voy a volver a dar la prédica pasada. Además es un recordatorio rapidísimo. Pero si quieren tener más contexto, vayan a ver la anterior, por si no lo pudieron ver. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Estamos de nuevo hablando de una de las personas más doctas que escribió la Biblia, o sea, y decía que tenía miedo y que se sentía poco importante. Muy interesante esto, ya lo vimos la prédica pasada. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Interesante, versículo 5. Y así, ustedes creyeron en Dios, no por medio de sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y esta era la parte importante en la que estuvimos revisando y analizando durante este tipo en la predicación anterior. Y terminamos con una pequeña frase que fue un poquito fuerte, yo lo sé, y la vuelvo a retomar hoy. Ahora al principio, para que no digan que nada más al final les dejo un piedrazo, un regaño al final. Y esa era esta frase: con la exposición de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, la disculpa "yo no sabía" desaparece y queda expuesta a la cruda realidad en que la realidad era "yo no quería". Quitamos el "yo no sabía" por el "yo no quería". Y por eso les mencionaba hace rato que muchas veces por ignorancia lo que lo hacemos. Pero en realidad es cuando ya lo conocemos, se vuelve en un "yo no quería" o "no quiero hacerlo". Me cuesta trabajo hacerlo. Y hablábamos que dentro del camino a la cruz, viendo la vida de Jesús, en ese trayecto,
En esos capítulos que narran los últimos momentos de Jesús, podemos aprender tantas cosas, pero yo me centraba en dos principalmente, en perdón y obediencia. Y estas palabras son las que nos cuestan muchísimo trabajo, son las que más batallamos como hijos de Dios, como cristianos, como seres humanos. Batallamos muchísimo, sobre todo en la primera, que es el perdón. Y veíamos que Jesús, en su peor momento, pudo orar al Padre y decirle, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente los perdonó para él de decirle, bueno, yo sé que son ignorantes y no lo hacen, sino intercede por ellos ante el Padre. Es interesante, y uno de los grandes mandamientos que nos cuesta trabajo seguir es amar al prójimo como nosotros mismos. Pero sobre todo en una parte en la Biblia en que nos indican cómo podríamos ser igual de humildes que Jesús, cómo podríamos llegar a esa mansedumbre como la que narra el libro de Éxodo de Moisés. ¿Cuál es? El amar a nuestros enemigos, que tiene que ver mucho con el perdón. No puedes amar a alguien si no lo perdonas. Eso es un hecho. Medítalo, piénsalo. Alguna vez ya hablé del perdón. Esta es la parte que les digo que no sé si dar en la siguiente o no. Ya veremos. Pero la que me voy a enfocar hoy es en esta palabrita. Obediencia. ¿Por qué? Porque el camino a la cruz todavía no termina. De la cruz podemos sacar muchísimas cosas. Y hoy me voy a concentrar en esta palabrita, que para muchos nos cuesta trabajo. De hecho, de mis clases favoritas que doy, y la que creo que ya me dejaron en fijo en el instituto que diera, es cobertura espiritual. Y esta palabra es la que nos la pasamos hablando, las 11 clases que dura el trimestre, a veces me aviento 12. Porque esta palabra cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, créanmelo. Y ahorita vamos a ver. Esto es una realidad, cuesta mucho trabajo. Y podríamos ver muchas cosas en cuanto a la obediencia y todo, pero yo quiero concentrarme solamente en una de tantas cosas que nos dijo Jesucristo que hiciéramos, que nos narró como nuestra vida. Les mencionaba en la predicación pasada que solamente vemos a veces la cruz como la salvación y la dejamos ahí. Si quieren ver todo, les digo de nuevo, vayan a ver la prédica pasada y van a comprender un poquito más. El punto es de que solamente nos conformamos con la salvación. Y sí, es de lo más importante y era el objetivo principal por la que Jesucristo vino acá, por la que Dios mandó a su Hijo. Es la más importante, pero no es la única, porque se nos encomendó algo. En Marcos 16:15 se nos habla de esto. Y es aquí donde viene el título de esta predicación. La cruz, más allá de la salvación. Porque vamos a centrarnos en esta palabrita. Más allá de la salvación. ¿Por qué? Porque no es todo. Y a veces nos conformamos solamente con ser salvos. Y suena como que despreciándolo. No, claro, es un gran regalo. Pero tenemos una obligación, por si no lo sabían. Tenemos un mandato. Si no, pongámonos a pensar esto. Sería de lo más lógico que si ya somos salvos, pues que inmediatamente nos fuéramos al cielo, ¿no? Ya eres salvo, ya cumpliste, vámonos, ya no tienes nada que hacer aquí. ¿Para qué te quiero aquí? Ya quiero que estés conmigo. Y sí, Dios quiere que estemos con Él. Pero nosotros vemos el tiempo largo, corto, como ustedes quieran. Pero Dios, eso es solamente una minúscula parte de una eternidad. Y nosotros años, 10, 20, 40, 50, se nos hacen muchos, a veces. Ahorita que veo a mis sobrinos ahí con mi suegro, veo que ellos son pequeñitos. Cuando les hablas de 20, 30 años, ellos no lo alcanzan a dimensionar. ¿Por qué? Porque apenas cumplieron 10. Apenas van para ahí. Y nosotros cuando éramos pequeñitos lo mismo, nos hablaban. En 2 años lo vamos a ver, así como que no, falta muchísimo. Y ahorita te dicen, en 2 años, dice, wow, tan pronto. Vemos la dimensión diferente. Imagínense cómo lo ve Dios, como algo minúsculo. Y realmente, el esperar ese tiempo de que somos salvos hasta que vamos a estar en su presencia, para Él es más. Dentro de esas cosas raras y que no me voy a poner a profundizar, alguna vez lo hizo en una clase, para Dios ya está ocurriendo en este momento.
es cómo ve el infinito, cómo ve la eternidad Dios. Pero no me voy a quedar ahí, no me voy a clavar ahí, porque a veces sí me voy por otros lados, pero bueno, más allá de la salvación. Entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo desde que somos salvos hasta que vamos a estar en su presencia, hasta que vamos a pasar en la eternidad? Y es lo que vamos a ver, y el mandato está, como les decía, en Marcos 16:15. Dice lo siguiente, y ya lo conocen todos. Entonces les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Subrayado, por todo el mundo. Prediquen la buena noticia. Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de lo que hizo Jesús en la cruz. ¿A quiénes? A todos. Y este podría ser el final de la predicación, pero a veces entran dudas con este versículo, porque pensamos que esto de ir a predicar solamente está para algunos. Los que algunos les llaman apóstoles, los que le llaman evangelistas, los que le llaman misioneros, hacia ellos, al pastor, a los maestros. Siempre nos vamos sobre los dones de ministerio. Y si tienen dudas de los dones de ministerio, muy pronto vamos a tener alguna clase sobre eso. Y cuando termine esa clase se van a dar cuenta de que a veces no es lo que nosotros pensamos. El punto es de que esta orden se lo dio a todos sus seguidores, aunque parecería que solamente fue a su círculo íntimo de los 11, pero no fue así. Y aquí viene algo, y me voy a dar ahorita el permiso, ahora sí que conoces un permiso, pues aquí estoy, yo controlo esto, así que ni modo. De verme un poquito teólogo, me voy a meter en teología un poquito, voy a hablar un poquito de exégesis y un poquito de hermenéutica. Sí, yo sé, esas palabras rimbombantes que luego ni le entendemos, pero hoy me va a salir mi maestro interno, porque voy a meterme un poquito en el contexto de estos versículos. Porque hay algo bien curioso con esto que acabamos de leer en Marcos, y es que del versículo, en el capítulo 16 que estamos leyendo, del versículo 9 al versículo 20, no está en todos los escritos originales del griego. Aunque no lo crean, no está. Esto apareció posiblemente después del siglo II. Y muchos dicen, esta es una escritura espuria, o sea, no es parte de, alguien más la agregó. Y wow, esto está interesante. ¿Y sigue en la Biblia? Sí, y ahorita vamos a ver un por qué está en la Biblia. Algunas Biblias tienen el sentido de decir, aquí termina el relato de Marco, esto fue agregado posteriormente. Son responsables los que editan esas Biblias y lo ponen ahí. Otros a lo mejor porque la edición sería más costosa, lo que quieran, no lo hacen. Otros lo ponen entre corchetes para indicar que esto es extra. Lo toman como una nota al pie. Nadie sabe con exactitud quién escribió esto y se nota que no lo es. ¿Por qué? Si analizamos esta parte del versículo 9 al 20, vamos a encontrar de que las palabras en griego cambian. No es la misma escritura que se venía dando durante 16 capítulos. No es la misma, cambia abruptamente. De hecho, se ve desordenada y como que muy descuidada en ciertos aspectos. Narra cosas que debería de haber narrado desde el principio y no lo hizo. Y empezamos a analizar todo esto, cada palabra y todo. Y nos vamos a dar cuenta que en 16 capítulos no se habían utilizado algunas palabras que se usan en estos versículos. Por lo tanto, todos los estudiosos de la Biblia se dan cuenta de que no pertenece originalmente al libro de Marcos. ¿Y por qué? Porque algunos después de estos versículos, el versículo que les acabo de leer, agregan cosas que hacen doctrina, que hacen una religión, que hacen un fundamento que realmente, bíblicamente no es soportable, aunque vengan esos versículos. Pero como vimos, estos versículos no pertenecen al texto original, aunque no lo crean. ¿Por qué les menciono esto? Porque es bien delicado cuando no estudiamos la Biblia como se debe de ser. Y este tipo de cosas debemos de conocerlas. Y a lo mejor dirán, es que yo no sabía. Bueno, ahorita ya lo estás conociendo. Ya lo sabes. Y como siempre les menciono, ¿no me creen? Vayan a la Biblia,
Analícenlo y se van a dar cuenta cómo cambia la narración de repente. Cómo no se sustentan algunas cosas en toda la Biblia. Y la pregunta del millón, a lo mejor para algunos dirán, bueno, entonces eso que nos mencionaste de este versículo, ¿no le debemos de hacer caso? ¿De ir por todo el mundo y predicar la nueva noticia a todos? Pues no. ¿Por qué? Porque este versículo hace referencia en muchísimas partes de la Biblia. Y si quieren conocer un poquito más de esto, es curioso porque es sobre el bautismo. Vayan a ver un podcast que se llama 23 grados y que hablamos del bautismo. Y ahí les explico un poquito más a detalle el por qué no se debe de tomar en cuenta siempre todo, literalmente. Debemos de estudiar un poquito más. Pero bueno, termina mi 5 minutos de teólogo, ya, aquí se acabó, continúo predicando. Ya si quieren indagar un poquito más, porque está bien interesante esta parte, algún día nos sentamos a platicar y podemos ver todo eso más. ¿Por qué no hay ningún problema con este versículo? Porque se relaciona en dos partes más de la Biblia. Mateo 28, 16 al 20 y Juan 20, del 19 al 23. Eso realmente, si nos ponemos a leerlo, en 3 de los evangelios se menciona muy claramente. También en Lucas de una forma un poquito más indirecta, pero eso ya es forzarlo un poquito. Y vamos a leer esos versículos que le digo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí lo eleva un poquito más, no solamente es hablarlo, no solamente es predicarlo, sino es hacer discípulos. Y hacer discípulos implica darles seguimiento, estar atrás de ellos, enseñarles, instruirlos. Y me encanta porque hay una nota, y esta la puse más para mí que para ustedes, que realmente la traducción más acertada es a todos los grupos étnicos. Y aquí derriba esta parte muchísimos de que algunas religiones dicen que solamente significaba para la gente de su pueblo, cuando en realidad estaba hablando de todos los grupos étnicos, o sea, fuera de su raza, fuera de su pueblo, fuera de cualquier contexto que pudiera atarlos de sangre, a todos los grupos étnicos. Y aquí muchos agarran y empiezan, eso solamente entonces le estás hablando a los misioneros. No, y ahorita lo vamos a ver más a detalle. ¿Por qué? Porque yo no les vengo a decir algo que no más se me ocurrió, sino todo lo que viene en la Biblia. Vamos a ver poquitos. Y por lo tanto, hoy sí me voy a aventar un chorro de versículos. Créanme, muchos versículos. Pero no se preocupen, van a ser rápidos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto en Mateo lo dice. Vamos a ver qué dice Juan. Dice, una vez más les digo, la paz sea con ustedes. Viene la orden. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y aquí podemos sacar una riqueza impresionante. ¿Por qué? Porque está comparando la forma en que el Padre, Dios, envió a Jesucristo. De la misma manera nos está enviando a nosotros. Y no sé si alcanzan a dimensionarlo, todo lo que implica esto. Negarse a sí mismo, no creerse más de lo que son, realmente acudir al mandato del Padre, aunque no lo queramos hacer, porque Jesús en algún momento dijo, no quiero hacer esto, pero al final dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Pasar sufrimientos, humillaciones, carencias, ir en contra de lo que dice la lógica. ¿Por qué? Por obediencia al Padre. Y aquí esta parte en amarillito que están viendo ahí en la pantalla implica muchísimo. Como el Padre me envió a mí, así yo de esa misma manera los estoy enviando. ¿Por qué creen que la palabra obediencia ahora es mi centro de esta predicación? Porque requiere muchísima obediencia para hacer las cosas de la misma manera en que la hizo Jesucristo. Ahora, la pregunta obligada y que ya hice hace rato. Somos enviados a proclamar el Evangelio, está claro, pero ¿quiénes? ¿Todos? ¿Cómo?
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, todas esas preguntitas que se pueden hacer. ¿Realmente así es? ¿Quiénes son? Bueno, ya los dije hace ratito. Todos nosotros. Todos los que nos atrevemos a llamarnos hijos de Dios. Y si no te atreves a llamarte hijo de Dios, bueno, a lo mejor te puedes excluir. Estás fuera de la salvación y ya no serás hijo de Dios, pero bueno, esas es de las cosas que Dios nos permite elegir. ¿Todos? Sí, todos. No nomás los que tienen algún don ministerial o alguna cosa, sino es absolutamente a todos. Y ahorita me voy a encargar de comunicar esta parte. ¿Cómo? También lo vamos a ver ahorita. ¿En dónde? Bueno, ya lo vimos, hasta el último lugar del mundo. Aunque hay muchos de nosotros que quizás no salgamos de un país, de una colonia, de un estado, pero en todo lugar. Lo marca bien claramente en los versículos que leímos. Primero en una parte y después en todo el mundo. Algunos van a llegar a todo el mundo, qué padre. Algunos van a llegar al país, algunos van a llegar a su estado, algunos van a llegar a su colonia, y vamos a ver que algunos solamente van a llegar con su familia. Pero todos tenemos este mandato. Y es aquí donde, si pones atención, no me voy a meter mucho en esto porque no es el objetivo, vas a ver a los dones un poquito diferente. Así que, como dice la palabra, quien tenga oídos para oír, o sea, pónganle atención porque quizá aquí Dios les pueda revelar todo el misterio de los dones del ministerio, aunque no lo crean. Y vamos a ver algunos versículos rápido. Y vamos a empezar con una historia. No me voy a leer 2 versículos, pero les voy al contexto de la historia. Jesús salva a un hombre que había estado poseído por demonios. Y esta persona está agradecido y quiere seguir a Jesús, se quiere unir a los 12, a ese grupo cercano. ¿Por qué? Imagínense estar poseído por demonios por toda su vida y de repente alguien lo salva. ¿Qué haces? Dentro de tu cultura, estás viendo que realmente Él es el Mesías, el que se había anunciado todo un milenios anteriores. Y ahora lo estás viendo. ¿Qué quieres hacer? Obviamente lo quieres seguir. Y es interesante lo que le dice Jesús. Y vamos a leerlo. Marcos 5, del 18 al 15, dice: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios, esto subrayado es interesante, le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Por este texto podemos suponer de que estuvo insistiendo mucho. Y vaya que estuvo insistiendo, porque se le suplicaba. Estaba ahí siempre. Pero Jesús le dijo, estas palabras es lo fundamento de todo lo que vamos a ver nosotros. No, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Muchas veces pensamos que la manera más alta de servir a Dios es ser pastor, maestro, profeta, evangelista, misionero, predicar en estadios, hacer que miles se conviertan al Señor, salir en la tele, salir en el radio, tener presencia en redes sociales, no sé. Pensamos que esa es la parte más gruesa y la más atractiva en la que Jesús y Dios van a decir, wow, este cuate sí verdaderamente me ama. Pero si nos damos cuenta, Jesús tiene un plan, Dios tiene un plan más grande, aunque no lo creas. Pero tiene que ver con la obediencia. El deseo de esta persona era seguir a Jesús, unirse al grupo cercano. Pero el que le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. No le dijo, vete, búscate la radio más cercana y dale. Bueno, en primera ni había radio, pero ¿sí me explico? Agarra y conviértete en misionero y vaya a predicarlo y dile, ay, mi testimonio, miren, a mí me salvó y testifico y buscas testigos y no sé qué. No.
A la gente que sabía, a las personas cercanas que conocían su condición, dijo que les fuera a hablar. Después vamos a ver en otros versículos más adelante que este cuate no solamente se enfocó en su familia, sino lo dijo en todo el pueblo. Pero vamos a llegar a eso un momentito. Aquí implica obediencia. Su deseo, lo que más quería él era acompañar a Jesús. ¿Pero qué le dijo? No. Muchas veces nosotros tenemos un deseo de hacer algo en el ministerio. El detalle y la pregunta importante aquí es de que está bien, qué bueno que tengas ese deseo, pero ¿qué te está diciendo Dios? Ya les he contado alguna ocasión en el testimonio de un compañerito mío del instituto, de que su deseo, de hecho ni siquiera había, creo que terminado la prepa, y se inscribió en el instituto porque él quería servir a Dios de tiempo completo. Y la mayoría le decía, sí, es tu llamado, es lo que Dios quiere para ti. Y estando ya en su último semestre, alguien se acercó con él de parte de Dios y le dijo, no, tú, lo que Dios quiere para ti es que regreses a tus estudios y ahí Dios te va a usar. Y les he mencionado que este compañero, ahora, doctorados tiene un chorro, no sé ni cuántos tiene, maestrías a montón, y ha llegado a asesorar a las gentes más poderosas de este país. Y ahí está haciendo el cambio. No, no fue un pastor, no fue un misionero, no fue un maestro, ni siquiera maestro de niños. Es más, ni estuvo en la puerta recibiendo a la gente, aunque era muy servicial este chico. Tenía un corazón impresionante, pero ahora está haciendo el cambio donde a lo mejor ninguno de nosotros va a estar. Porque el llamado de Dios era este. Para algunos va a ser ve a tu casa, para otros no, estudia, prepárate, sé el mejor y ahí vas a empezar a hacer cambio. Para algunos que conocemos han sido músicos impresionantes que están haciendo el cambio ahí donde nosotros no podemos llegar porque ni conocemos el ambiente, ni sabemos lo que es ser músico, artista o actor o cantante, nada de eso. Están haciendo ahí el cambio. De hecho, conozco un ingeniero de sonido que ha impactado a gente impresionantemente haciendo su trabajo, ganándose Grammys, ganándose reconocimientos que la música le da. Y cuando logran ver su fortaleza y el respaldo de Dios en él, llegan y le preguntan. Y esas personas se convierten y ellos impactan a muchas personas. El plan de Dios, no el plan del hombre. El plan de esta persona que era endemoniado era seguir a Jesús, unirse a su club cercano, a lo mejor volverse famoso como los apóstoles. Pero Jesús le dijo que no, que regresara con su familia. Y ese cambio, estoy seguro que muchas de las iglesias donde narra la Biblia que de repente dices, Pablo no fue allá, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ¿cómo nació esta iglesia? Seguramente fueron por la consecuencia de testimonios como el de esta persona. Porque los apóstoles no eran omnipresentes, pero la palabra de Dios se comenzó a volver así. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a la voz de Dios. Vamos a ver varios versículos ahorita y vamos a narrarlo rápidamente, para que vean que no solamente es en estos lugares donde Dios nos dice, ve y comparte. Mateo 10:32 dice, a cualquiera que me confiese, o sea, que hable delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y también ese versículo podemos ver en Lucas 12, del 8 al 9 y en Apocalipsis 3:5. Es claro lo que nos está diciendo. Debemos de hablar, debemos de confesar, debemos de ir a anunciar las buenas nuevas. Siguiente versículo, 1 de Pedro 3:15, en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar la razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Pero, eso sí, háganlo con dulzura y respeto, mansedumbre.
Ya les dije, ¿cómo quieren ser mansos? Pues amen a sus enemigos, fácil, sencillo. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿no? Pero esta es la parte importante, estando dispuestos en todo momento, no condiciones, en todo momento debemos de estar dispuestos. Da razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Estamos hablando de nuestra fe, de lo que tenemos adentro. Debemos de estar en todo momento dispuestos. Hay muchas personas que tienen ese don muy claro. Y aquí en nuestra congregación hay muchas personas que la verdad envidio esa facilidad que tienen para hablarle a todo el mundo del evangelio. Ven al de las tortillas, le hablan. Ven al señor de taxi y les hablan. Y todos. Y a veces nosotros vamos abrumados, nos da pena o lo que tú quieras y no lo hacemos. Pero hay personitas aquí, y algunas las estoy viendo ahorita en la pantalla en Meet, que hablan a todo el mundo. Y qué don más padre. No te sientas agüitado porque ahorita voy con eso. Y tienen un don especial. Y ese don tiene un nombre y técnico, pero no vamos a meternos en eso. Pero aquí se nos está hablando a todos, que siempre estemos dispuestos. Y lo que me encanta, que al final dice, con dulzura y respeto. Así que todos aquellos famosos que se empiezan a pelear en las redes sociales de que no, que miren, la Biblia dice que la exégesis y que la hermenéutica y que no sé qué, y que esto es un escrito tardío y en los nuevos escritos del Mar Muerto que se descubrieron en el año no sé qué. Eso no es dulzura y respeto, perdónenme. Que sí, ahorita que por el mes del orgullo no sé qué, y que no sé qué, y que cuánto, que no te pelees, dulzura y respeto. No sé por qué muchos no lo entendemos. Dulzura y respeto, no peleándose, no demostrando saberlo todo. ¿Se acuerdan de los versículos de la vez pasada y estos que vimos al principio? No llegues como sabelo todo, porque créeme, con eso ya valió. Y eso no implica dulzura y respeto. Es que no se importa de cuánto sabes. ¿Te das cuenta de eso? Porque aquí ni siquiera nos está hablando de que no, capacitítense, métanse, clámense. Nos está diciendo, hablen de su experiencia propia. Hablen de lo que Dios hizo por ustedes. Pero háganlo con dulzura y respeto. Y en este versículo que estamos ahí, razón de su esperanza. Estamos hablando de la experiencia personal. No de esas palabrerías que yo me aventé hace ratito de que exégesis, hermenéutica y no sé qué cosas más. ¿Me explico? Su esperanza, lo que tú tienes, lo que Dios te dio, lo que Dios hizo por ti. Como le llaman algunos religiosos, dar su testimonio de las cosas que pasaron. Eso es lo que significa. Porque es bien bonito hablarlo con nuestros conocidos, con nuestros hermanos en Cristo, con la iglesia. Edifica, anima, exhorta y es bien padre. Pero ¿por qué nada más a ellos si el mandato es para todos los demás? No solamente el cuerpo de Cristo. O no sé, yo a lo mejor no estoy leyendo bien, pero no he visto que diga a la iglesia o en el templo. ¿O sí? Vamos a leer más porque todavía apenas voy a la mitad. Segunda de Timoteo 1:8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Pablo hablándole a Timoteo, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Malos momentos, malas situaciones. Tu maestro está preso y me vienes a hablar. No te avergüences. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. De nuevo, yo no predico evangelio barato. Va a haber momentos difíciles, sí. La vamos a pasar raro, sí. De la misma manera que Dios nos manda a Jesucristo. O sea, no importa todo lo que tengamos que suceder, sí. Va a haber sufrimiento, va a haber momentos difíciles en los que a lo mejor no. Vamos a pasar vergüenzas también. Pero ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? No te avergüences. No solamente la pena que da de que ay, es que a lo mejor no le hablo bien, o es que qué van a decir de mí si me porto mal. No te avergüences. No importa la situación que estés pasando. Porque la manera en que atraviesas esas situaciones, créeme, va a hablar más. Va a hablar mucho mejor que si te aventaras un super discurso o una cosa impresionante de la Biblia.
Porque decir, ¿cómo es posible que estés pasando por esto? Tengas una sonrisa en el rostro y sigas cantando y alabándole a ese Dios que no te ayudó a salir de esto. Créeme, eso va a tener mucho más impacto. Porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es algo que nadie entiende. Pero cuando lo vives, eso habla muchísimo. No te avergüences. Puedes pasar por una situación muy complicada. Pero no te avergüences. Y aquí lo dice claramente. Siguiente versículo. Lucas 8:39. Ya voy a acabar. No se preocupe. Vuelve a tu casa. Esta es la continuación de los primeros versículos que leímos. Y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. El hombre se marchó y fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús se había hecho con él. Y como ven aquí, habla también en Marcos 19:20, los versículos que leímos anteriormente. ¿Por qué señalé estas palabras? De nuevo el mandato habla de lo que ha hecho, cuenta, platica todo lo que Dios ha hecho contigo. La parte que está en amarillo es importante. ¿Por qué? Porque obedeció, pese a su deseo, a lo que él quería, obedeció, se marchó. Dijo, pero yo quería subirme a la barquita, irme con Jesús y ver más cosas impresionantes, volverme famoso, que también mi nombre, porque ni siquiera no habla de su nombre, nada más habla del hombre que había sido. Pero créanme, dentro del reino de los cielos estoy seguro que tiene un lugar especial marcado, porque obedeció y empezó a hacer esto que está en azul, proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Obedeció. Obediencia, ¿se acuerdan? Último versículo que vamos a analizar, porque si no nos tardaríamos aquí horas y no acabaríamos, porque la Biblia está llena de ejemplos de esto. Hechos 1:8, la promesa del Espíritu Santo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La parte importante. Y serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, confirmando lo que les había dicho anteriormente de ir y predicar el Evangelio. ¿En dónde? En Jerusalén, cerquita, en Judea, un poquito más lejos, en Samaria y hasta los lugares más cercanos de la tierra. Por todos lados, en donde estés, como estés. Estés haciendo lo que estés haciendo. Ahora, todo esto, muy bien, qué bonito y vamos a hacerlo, pero ¿cómo le hago? Necesito capacitarme, necesito leer más la Biblia, necesito meterme más, ahorita no, voy a capacitarme unos años y entonces voy a empezar a hacer eso. No. ¿Cuánto tiempo tenía el endemoniado de, vamos a ponerle así, cristiano? ¿Minutos? Ni siquiera había pasado un día y él ya lo quería seguir. Y en ese momento le dijo Jesús, a predicar, órale. A proclamar, a decir lo que está pasando. Sí, conocía posiblemente el Antiguo Testamento porque desde pequeño se lo enseñaron a decir, pero realmente lo que se le mandó fue a proclamar las nuevas noticias, el Evangelio. Y apenas estaba escribiendo, ni siquiera había un libro llamado Nuevo Testamento, o sea, no había nada. Y se le manda a predicar lo que ha visto. Y esta es la parte donde tenemos que tener mucha atención. Porque no se trata de cuánto sabemos, de cuánto estamos capacitados, sino de lo que nosotros hemos vivido. Eso es lo que hay que contar. Nuestra experiencia. ¿Por qué? Yo les he dicho en otras ocasiones que la primera Biblia que van a leer los que están afuera, los que nos conocen, vamos a ser nosotros. Porque se van a dar cuenta de nuestra vida y entonces van a tener el deseo de decir, yo quiero conocer a ese Jesús. ¿De qué dices que sigues? Pero si ni siquiera te he contado nada de hermenéutica, exégesis y que ni siquiera te he dicho que lea el Nuevo Testamento, no importa, yo te veo y quiero eso. Lo que les decía de la iglesia primitiva. Lo que tenían ellos es lo que atrajo a esas personas y dijo, no me importa morir. Quiero seguir a ese Jesús porque quiero vivir igual que tú. Quiero tener una vida igual que tú, aunque el resultado sea la muerte. No me importa. Yo quiero seguir a Jesús. ¿Por qué? Por su testimonio, por lo que habían vivido.
Y es muy importante esto, porque si tú realmente no vives eso, no vas a transmitir absolutamente solamente palabras. Y sí, la palabra de Dios es poderosa y puede hacer que se conviertan. Hay testimonios de personas que se encontraron un pedacito de la Biblia, rota, tirada, la leen y se convierten al Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es muy poderoso. Pero si así fuera, les digo, entonces ¿para qué Dios nos quiere aquí todavía? Cada experiencia, cada problema, cada detalle que estamos pasando nos ayuda para que las personas que estén pasando por lo mismo, nosotros podamos decirle, confía en Dios, sigue Jesús, vale la pena. Tanto mandato de ve, proclama y todo eso, ¿por qué? Porque no se trata de cuánto sabes de Biblia, sino de tu experiencia que has tenido con Dios. Ahora, aquí viene una advertencia que me veo obligado a hacerla porque hemos confundido mucho esto. Y es esto. Cuidado con hacer tu doctrina, tu experiencia personal. No hacemos doctrina. ¿Qué me refiero con esto? No necesariamente lo que nosotros vivimos o lo que nos traduzca a Dios, lo que nos diga Dios, es ley para todos. Yo podría decirles, sepárense de Dios 10 años y después cuando vuelvan van a hasta maestros de instituto bíblico van a ser. Eso no funciona para todos. Porque muchos en 2 días pueden perder su vida y perder hasta su salvación, si quieren verlo de esa manera. Algunos sí, algunos no. Otros, no te apartes nunca. Nunca, nunca, y léelo diario y levántate a las 3 de la mañana a orar. Bueno, te funciona a ti. Le funcionaba a Jesús, pero no es doctrina. Ningún lugar de la Biblia dice eso, que lo hagas. Los que le acomodan, qué padre, háganlo. Nuestra experiencia personal no es doctrina, no lo vuelvas religión, no lo vuelvas un mandato, no lo vuelvas algo que debe de ser. Pero sí va a ayudar a muchas personas. Y aquí hay algo que ya he visto en muchas ocasiones. De hecho, en nuestra congregación llegó a pasar de una persona que compartía nada más su testimonio. Y era lo único que tenía. Y qué triste que ya no esté con nosotros. Y lo único que tuvo es su testimonio. Porque realmente no pudo vivir una vida como debería de haberla vivido. De esta manera. Se dedicó a dar su testimonio. Ok. Y luego, sí, funciona con algunas personas lo que les decía. Pero hasta ahí se quedó. Cuando empiezas a hacer esto de obediencia, Dios empieza a darte más y más y más cosas. ¿Por qué? Porque esa obediencia va a traer una recompensa. No, no estoy hablando de las coronas y todo. Algún día vamos a hablar de eso si quieren del Apocalipsis. No sé realmente ahorita entre paréntesis por qué Dios nunca me ha permitido hablar a fondo del Apocalipsis. A lo mejor porque me pondré bien loco, pero bueno, cerramos paréntesis. El punto es de que esa recompensa va a hacer conocer más y más de Dios. Porque créanme, yo desde que enseño la palabra de Dios es cuando más me ha alimentado. Y hace tiempo les comentaba que estamos pasando por una situación complicada, familiarmente, fuerte. Y de hecho, ayer en la mañana me levanté bien contento porque dije, ay, por fin las cosas se están alineando, están saliendo mejor. Y llegó el mediodía y las cosas empezaron a cambiar de una manera que dije, ay, esto se está poniendo peor. Y Dios, en estos momentos que me pongo así como que un poquito bajoneado, triste, me recuerda, ¿te acuerdas cuando hace 10 años, o casi 20, pasó algo más leve que esto? Y dijiste que yo no existía. Y yo dije, uy, sí me acuerdo. Y si ¿y ahora? ¿Estás firme? ¿Estás fuerte? Sí, te agüitas, todavía te falta. Ahí vas. Pero ahora no es motivo de decir Dios no existe, esto es una porquería, no sé qué, porque sí lo dije en algún momento. Que wow, ha valido la pena pasar por este tiempo, porque ahora conozco más a Dios. No de Dios, conozco más a Dios. De Dios, sí, conozco algunas cositas. Hay un papelito por ahí que dice que sé mucho y no sé qué. Eso qué importa. Pero lo más importante es que conozco más a Dios. Porque he podido experimentar su paz, su amor.
en todo este proceso? ¿Se va a acabar? No lo sé. ¿Se va a solucionar? No sé. Quizás sí, quizás no. La verdad, ya me tiene sin cuidado ahora. Aunque les digo y les confieso y les soy bien sincero. A veces sí me agüito. Pero voy con el que debo de ir. Y todo cambia. Y esa es tu recompensa aquí. No esperes que la gente venga y te diga, ay, gracias. Y que no. Algunos lo van a hacer. Hay gente bien linda que viene, te agradece. De muchas maneras. Y hay gente que nunca va a regresar. Pero eso que sembraste ahí, Dios lo va a hacer crecer. No te preocupes. Sí, nos mandó a ser discípulos. Algunos vamos a tener que estar sobre de ellos. Algunos ni siquiera nos van a dar las gracias. No importa, porque esa semilla que se sembró es lo que necesita Dios. ¿Por qué? Porque Él se encarga de dar el crecimiento. No tú. No tus hermosas palabras o tu gran testimonio. Dios es el que se va a encargar de eso. Así que de nuevo, palabra en pantalla completa. No hagas doctrina tu experiencia personal. No es para todos. Para algunos, claro que sí lo es, pero no es para todos. Eso es lo que necesitamos hablar. Si después sabes más, te quieres meter a un instituto bíblico, quieres tomar clases, qué bueno, felicidades, es increíble, créanmelo. Pero comencemos haciéndolo con lo que Dios ha hecho con nosotros. Con las cosas que tenemos ya. Les digo, este endemoniado tenía minutos, no tenía días, años, no tenía nada. Y luego, órale, vámonos, hablar, proclama, dile a tu familia lo que hizo Dios. Increíble, ¿no? No se trata de tiempo, se trata de obedecer. Y precisamente, pregunta de estas dos predicaciones, ¿es publicidad engañosa la cruz? Ya vimos. La cruz no. Aunque muchos de nosotros sí hemos tenido esta situación. Pero no puedes mentir, no puedes dar publicidad engañosa cuando hablas de lo que tú viviste, porque fue real. No le metas más crema a los tacos, no lo inventes, no le agregues cosas. ¿Por qué? Porque vas a empezar a mentir. Y el evangelio y lo que la gente necesita no es escuchar una super mega historia. Necesita escuchar algo real que se refleje en tu vida. Esa vida que Dios te dio, que realmente puedas transmitirla. Y más allá de la salvación, ya eres salvo, somos salvos, gloria a Dios, gracias. Un regalo impresionante. Pero pongámonos a trabajar. Dejemos de conformarnos solamente con ser salvos. Y suena fuerte, yo lo sé. Sí, lo más maravilloso, lo más grande, el plan de redención. Si Dios quisiera, pudiera Él compartir el Evangelio a nivel mundial. Pero a Él le plació que fuéramos nosotros los encargados de hacer eso. Como el Padre me envió, así Jesús dice que nos manda a nosotros. ¡Qué responsabilidad! ¿Nunca se habían puesto a pensar en eso? Entonces, ¿vamos a obedecer o nos vamos a hacer patos? Ojo, no hay condenación. Pero cuando alguien te regala algo tan impresionante como tu salvación, como el derecho de poder llegar a Dios sin ningún intermediario, ¿no sientes gratitud? Si a veces nos regalan algo, ay, ¿qué te sirvo? Y siempre tratamos de tener a esa persona. Cuando te está regalando algo que no se puede comprar con ningún precio, que ni siquiera somos dignos de eso, ¿cómo vamos a actuar ante un mandato, ante una petición? Te lo dejo para que medites y todo. ¿Vamos a hablar del perdón? No lo sé. Pero creo que con esto tenemos para un buen rato de estar pensando y animándonos a empezar a proclamar lo que Dios nos dijo. ¿No lo crees? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espero que Dios haya tocado tu corazón
medítalo, no lo eches en saco roto. No es por la cantidad de versículos que te di, sino es por que Dios hoy te quería decir esto. Respondamos a su llamado, empecemos a trabajar, empezamos a ser obedientes. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.